Gracias a todos por estar esta tarde aquí en este webinar. Espero que sea interesante. Como os ha comentado al inicio, la duración máxima será 60 minutos, una hora, y si es posible, pues dejaremos entre 5 y 10 minutos antes de la finalización de la hora para posibles consultas o comentarios que tengáis a bien realizar. Bien, pues sin más dilación, vamos a hablar, en este caso, voy a hablar de la nueva actualización de la ISO que tiene un año y un mes y la importancia que va a tener y que tiene ya en muchas organizaciones. Esta nueva ISO, este esfuerzo que ha realizado el comité con sede en Suiza, es un intento, y además un intento bastante válido de reforzar un enfoque nuevo con una visión más integradora, mucho más flexible y que busca el riesgo en su globalidad. Ya sabemos que estamos ante un mercado absolutamente globalizado donde los problemas o las variables o las situaciones en un punto determinado de un país tardan segundos en llegar al otro punto del globo terráqueo, donde es muy importante tipificar los diferentes riesgos, los multirriesgos que nos vamos a encontrar prácticamente en el día a día, y esto desde la perspectiva de una actividad puede ser absolutamente diversa, de cualquier tamaño o de cualquier variable dentro de una organización, ya sea pública o privada, porque ambos ámbitos son muy útiles desde el punto de vista de esta ISO. Lamentablemente es una ISO que no se certifica, no es una ISO certificable, y es quizá uno de los principales problemas que tiene, si se puede hablar del problema, el hecho de que no sea certificable, porque esto sería un importante espaldarazo, una importante forma de reforzar el uso de esta ISO, que además lo estamos viendo constantemente. La mala gestión y sobre todo la mala cobertura y mitigación de los riesgos está llevando a muchísimas organizaciones a situaciones bastante complicadas en su día a día. Por tanto, este modelo que estamos viendo aquí, con los cambios, actualizaciones y digamos también que la nueva forma de acceder a los riesgos desde la nueva ISO 2018 nos va a ayudar a enfocar mejor este sistema. Esta nueva ISO 2018, entre otras cosas, nos trae un modelo también algo más centrado en esta, digamos, en esta matriz tan habitual en la cual vemos los impactos que se producen en las organizaciones y vemos, en este caso, por el nivel del color y el nivel de la ponderación de estos riesgos, cómo cada vez las empresas necesitan tener más controlados y, sobre todo, más identificados los diferentes riesgos que nos están afectando a cualquier tipo de empresa. Y muchos de ellos ya tienen una vertiente absolutamente tecnológica y no están absolutamente bien tipificados, no están normalizados en las estructuras de riesgos de las compañías y siempre y cuando también hablemos de compañías que tengan una estructura sólida en cuanto a su gestión de riesgos y tengan responsables, áreas y departamentos específicos para controlar sus riesgos, independientemente de que tengan o no tengan una norma o un COSO o en este caso una ISO actualizada como la 31000. Como vemos, los términos de impacto y el grado de severidad que está afectando a estas organizaciones cada vez es mayor, afecta a empresas privadas y a empresas públicas, a gobiernos, a organismos y quizá el principal problema es cómo atajar estos riesgos, cómo ponderarlos adecuadamente y sobre todo cómo anticiparnos a ellos para simplemente, y todo lo posible, hacerlos desaparecer incluso antes de que se produzcan. Porque la labor de anticipación que tiene esta ISO y sobre todo el valor que está poniendo en validez la actualización permitiría, siempre y cuando tengamos una mentalidad, un enfoque, una visión muy global, a atacar la fuente en la cual se producen esos riesgos para intentar mitigarlos e incluso hacerlos desaparecer. Bien, pues estas categorías cada vez se están, digamos, duplicando en las organizaciones. Tenemos más riesgos inherentes o subriesgos que se generan precisamente por no atajar los diferentes riesgos que podemos tener a nivel económico, de desarrollo, geopolíticos, de la propia sociedad y casi todos pensamos que son los riesgos financieros los riesgos que tienen mayor peso y eso a veces no es cierto. Muchos riesgos hay que saber ponderarlos para poder tratarlos debidamente. Aunque estamos hablando de una ISO muy específica de riesgos y seguridad, como es la ISO 31000 y su actualización 2018, también os voy a hablar y voy a introducir un poco una ISO que tiene mucha validez y que no sé si
en los próximos años podrá llegar a fusionarse y crear una super ISO, que es la ISO 37001. Esta sí que es una norma certificable y que va a unos riesgos que de alguna forma ya están tipificados en la actualización de la ISO 31000, pero tienen una significación propia, como son aquellos que están originados por lavado de activos, terrorismo y sobre todo temas de soborno, ¿no? Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Que los riesgos nos rodean y están vivos es una cosa evidente. No sé si la pregunta es si es misión imposible contenerlos, pero la verdad es que esta ISO es una herramienta fundamental para poder controlarlos de una forma bastante más acertada. Nos desayunamos, comemos y cenamos con noticias como esta, ¿no? Que Facebook se enfrenta a una crisis de identidad. Todos hemos conocido los problemas que ha tenido por el hecho de compartir información, vender información, como queramos llamar, con terceras empresas, el escándalo de Cambridge Analytica. Y esto nos está llevando a una situación en la cual el uso de las grandes herramientas de tecnología de gestión de datos, como son Big Data y inteligencia artificial, está, en este caso, permitiendo que precisamente este uso indebido de la información no esté suficientemente controlado. Es decir, si no somos capaces de ser transparentes y de ser responsables con la información que tratamos, los riesgos inherentes a la información, cuando digo información lo digo en mayúsculas, son tan grandes que puede hacer que una compañía como Facebook se pueda permitir el lujo de perder 100.000 millones de dólares en una sola sesión. Eso no lo pueden hacer otras empresas, pero otras empresas lo que sí que pueden hacer es desaparecer por el descrédito, en este caso, las denuncias que pueden recibir y, sobre todo, la pérdida de notoriedad y de imagen de marca en un mercado que sobrepondera, en este caso, la imagen y el valor que tiene la marca, ¿no? Aunque sea un contrasentido, es aquí donde este tipo de ISO y su actualización puede hacer muchísimo valor muy positivo en este tipo de información. Como veis, es algo que es importante. A veces no se tiene demasiado en cuenta en las organizaciones. Ese riesgo reputacional es un riesgo, evidentemente, que se produce por la pérdida de información. Puede ser información financiera, información de clientes, y eso debe estar de alguna forma catalogado, inventariado, identificado, gestionado debidamente. En la siguiente slide os voy a poner cuál es la guía metodológica, la gestión global de riesgos, o el GGR que sigue Facebook. Este es. Como veis, esta slide está en blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas organizaciones que no tienen unos parámetros en cuanto a gestión del riesgo. Y esto está entroncado directamente con una ecuación que es vital conocer. Y es que la estrategia es el riesgo. Las compañías utilizan sus estrategias para gestionar su modelo de negocio, cómo se van a dirigir a sus clientes, cómo va a tener su política de precios, y todo esto es riesgo. Riesgo ponderable, evaluable e identificable. Por eso, esta nueva ISO hace hincapié precisamente, quizás por su reducción, quizás por su mejora a la hora de ir a los aspectos más importantes de la misma, de la gestión de la empresa, va a ir precisamente a buscar, a focalizar dónde la estrategia puede directamente convertirse en riesgo. En este caso hablamos de una estrategia que tiene dentro de ese canal, dentro de la realización de una compañía, una componente que va a ponderar de forma diferente, muy diferente a nivel de riesgo. Y me estoy refiriendo también no solamente a la empresa en su conjunto, sino a filiales, a áreas o departamentos, ¿no? Y casos tenemos como un solo departamento ha podido hundir a una compañía por una mala praxis, una mala gestión, ¿no? Por ejemplo, más de 30.000 empleados de Toys R Us sufrirán el cierre de una cadena, ¿no? En este caso, la cadena en Estados Unidos, ¿no? 800 tiendas se cerraron en Estados Unidos. Esto es algo que diréis, no tiene que ver absolutamente nada con la ISO 31000. Pues sí que tiene que ver porque estamos hablando de lo mismo. Estrategia es igual a riesgo. Fijaros la importancia que tiene desde el punto de vista del riesgo financiero, saber que cuando tienes una deuda que te apalanca absolutamente el modelo de negocio y tienes que pagar por ella unos intereses que pueden en un momento determinado comerte tu margen, obviamente esa estrategia no tiene ningún sentido y va a vía muerta. Es decir, que esa estrategia, si en este caso, digamos que es un vector estratégico de la compañía, puede suponer unas pérdidas impresionantes o simplemente puede suponer también que la propia compañía no pueda seguir manteniendo su propio modelo de negocio. Estamos ante situaciones que realmente escapan un poco más del concepto de riesgo financiero puro hacia un riesgo estratégico. Eso es como realmente hay que medir y como la misma ISO 31000 en su versión 18 nos está de alguna manera llamando a la puerta la atención sobre este punto.
Y ya entrando a la ISO 31001 en su versión 2018, a mí me gusta apoyarme siempre en dos normas, o digamos en dos guías de la propia norma, como son la 31010 y la 31004. Fijaros que es importante que no solamente tengamos la norma, porque esa norma por sí misma es muy abierta, es muy heterogénea y tenemos que adaptarla. El principal problema es no saber adaptarla a nuestra estrategia de negocio, a nuestro modelo de compañía. Por eso, habitualmente, a la hora de implantar o implementar estas dos ISOs, 31010 y 31004, como procesos de gestión, hay que tenerlas en cuenta y valorarlas porque no se suelen tener en cuenta. Simplemente se toma la norma mayor, de mayor rango, como la 31.000, para tener ese refrendo, tener esa seguridad, entre comillas, de que estamos ante realmente una norma que nos va a asegurar, nos va a mitigar nuestros riesgos, y realmente a veces que no tenemos en cuenta valores tan importantes como el análisis del propio riesgo desde las vertientes cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa. Y eso a veces que no se tiene muy en cuenta y por eso las compañías suelen tener disfunciones y a veces graves en ese modelo de gestión de riesgos. Por aquí tenéis las dos que son bastante importantes apoyarla. Y esto nos lleva a que prácticamente en el mundo existen muchas herramientas informáticas que nos están permitiendo gestionar de una forma más inteligente hasta los balances y los scorecard de una forma muy sencilla. Esto nos va a permitir tener alertas en tiempo real y la propia actualización de la norma también de alguna forma nos está empujando a que los procesos de monitorización sean bastante más efectivos de lo que son hasta ahora. Y no me voy a referir a casos que ya hemos visto, pero muchísimos casos de mala visualización y de mala monitorización o monitoreo de las variables de riesgo capitales en la empresa hacen que no se tenga la visión a largo plazo o incluso a corto plazo de hacia dónde se dirige la compañía. Por eso la importancia. Tenemos herramientas a día de hoy absolutamente gratuitas, con la cual podemos incluso trabajar con algoritmos que nos van a ayudar a la hora de interpretar hacia dónde se pueden mover esas estrategias de riesgos que tenemos en todas las organizaciones. El principal problema es la mala o nula visión que tenemos de los riesgos en las compañías. Por eso, esta nueva versión de la ISO 31000 2018 va un paso más allá a llamarnos la atención sobre la necesidad de la identificación, la tramitación y, en el caso necesario, de cómo podemos transferir, mitigar o incluso, mejor todavía, eliminar esos riesgos. Muchos de los riesgos actuales de las organizaciones son absolutamente eliminables. Muchos de ellos son eliminables. Un estudio bastante reciente, que incluso lo tengo por aquí y posiblemente os lo haga llegar, nos está indicando de que aproximadamente entre un 25 y 30% de los riesgos actuales podrían eliminarse porque están mal catalogados como riesgos. O de alguna forma son riesgos que están de alguna forma, son inherentes a otros y que la compañía entiende que son diferentes, con lo cual tiene que estar gestionando recursos para esos dos riesgos. Por eso la importancia, vuelvo a insistir, de la identificación perfecta de esos riesgos y la anticipación de cara a poder eliminar el efecto de los mismos, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que el mercado de la gestión de los riesgos, de los analistas, en este caso las personas que tienen ese papel a nivel internacional, hablamos del CRO, del Chief Risk Officer, un perfil importantísimo que está cuajando cada vez más valor en las organizaciones y que está demandándose prácticamente en todos los espectros a nivel de solicitudes de perfiles profesionales cualificados. Hablamos de perfiles de analistas de riesgos globales, analistas de riesgos tecnológicos o analistas de riesgos estratégicos con un perfil muy orientado a la consultoría, a la banca y las finanzas, por ser troncales, con rangos salariales muy importantes. Y a día de hoy no existen expertos, no existen los suficientes expertos en esta ISO 31000 y sobre todo en la última versión, que realmente es sencilla en cuanto a su asimilación de contenidos nuevos, para que puedan actuar en las organizaciones. Entre otras cosas porque muchas organizaciones, al no tener esa sensación de riesgo en su trabajo habitual, en su día a día con todos los stakeholders, corren el riesgo de no dotarla de una arma, una herramienta poderosa para trabajar. Y hablamos de lo que os decía, de que ya se están troncando con nuevos modelos de riesgos que están aquí, los riesgos tecnológicos, que además son riesgos estratégicos por el hecho de que la tecnología la tenemos presente absolutamente en nuestra vida y, como bien sabemos, en muchos aspectos, ¿no? Por eso la necesidad
de reforzar las estructuras de las organizaciones con este profesional. Entre otras cosas, ya hablamos de certificaciones muy poderosas, oficiales, como veis aquí, la Threat Information System Security Professional, la CIMSS, la THEORIX o la CISA. Hablo de la necesidad de que estas organizaciones tengan una metodología de análisis estandarizada, riesgo estandarizado que va a permitir una visión holística, una visión global, donde el centro de la ISO, en este caso el centro de esa metodología es la ISO 31000 y luego dentro de, digamos, de ese sistema planetario en el cual el centro de ese sol sería la ISO 31000, tenemos otra serie de satélites como sería la IE 27005, ITIL, COVID, Margaret, COSO, OCTAVE, alguna de ellas, ¿no? Por eso no perdamos de vista la necesidad de que trabajemos en conjunto. Esta ISO por sí sola no hace nada. Esta ISO sin un compromiso de la dirección no hace nada. Es muy bonito tener un papel, un documento que ponga, tengo la ISO 9001, tengo la ISO 14001, tengo una ISO 31000, tengo una 37001, pero si no se trabaja, si no está en la estrategia, en el modelo de negocio, en todas las áreas y no se, de alguna forma se le respeta, entre comillas, como valor intrínseco a su utilización, pues lógicamente no hacemos nada, simplemente gastamos dinero en una certificación que no va a hacer lo que realmente puede hacer, y ya digo que es mucho lo que puede hacer. Esto nos lleva también a la necesidad, como os decía, de tener claro hasta qué punto las empresas cuentan con estos modelos. Las certificaciones basadas ya en la nueva actualización 2018 de la ISO 31000 nos llama a estos dos modelos de certificación, la Risk Manager ESAN, en este caso la certificación para Risk Manager Provisional o Risk Manager. Es importante que las organizaciones vayan gestionando en la medida de lo posible que estos expertos tengan voz y voto a cierto nivel de la escala de mando de dirección de las organizaciones. Porque lo que sí que es evidente es que la alta dirección tiene que involucrarse precisamente y además tiene que ser conocedora del alcance y de lo que puede ser precisamente no tenerla. Los riesgos en los que se incurre por no saber gestionarla a través de un modelo como es la ISO 31000. No quiero extenderme en ejemplos porque tendría para varias horas. Os voy a decir uno que pasó en España. 2017, abril. El Popular asume una pérdida de credibilidad por no ofrecer mensajes claros al mercado. Su consejero delegado habla de una indigestión inmobiliaria. Bien, nos habla de que, bueno, esto seguramente se va a pasar, son errores que se producen, son problemas del mercado y luego pues nos llevamos la grata, entre comillas, sorpresa de que, bueno, pues efectivamente esta compañía, este banco financiero que otrora, hace años, tenía las tasas más altas de eficiencia financiera de toda Europa, de toda la banca europea, se enfrenta a una situación de grave peligro. Como bien dice Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Quien no se adapta a los cambios, pues lógicamente desaparece. Aquí actuó, en este caso, la RDA y a través de la RRF con el Risk Data Aggregation, es decir, en este marco del Risk Reporting Framework, actuó un organismo bancario europeo que fue el que controló o comprobó la situación que tenía esta entidad financiera. Este modelo es básico y si no es este modelo a nivel financiero, lo tenemos a través de otros niveles, en otros estamentos y en otros modelos de negocio para comprobar que este tipo de entidades financieras que pueden generar riesgos sistémicos, y estos riesgos sistémicos son muy graves a nivel internacional, creen al final lo que pasa, que efectivamente esto no era una crisis inmobiliaria en este banco, sino era una crisis financiera y muy grave. El primer banco intervenido por las autoridades europeas a través del MOS, el Mecanismo Único de Supervisión, del Banco Central Europeo, fue el Banco Popular. Intervino esta compañía y luego se pudo comprobar que muchos de los riesgos sistémicos, en este caso inmobiliarios y financieros, no habían sido correctamente evaluados, ni por los organismos internacionales, ni por las auditoras, ni siquiera por la entidad financiera, ni en este caso, lógicamente, por el organismo supervisor español. Hablamos de que muchas compañías están en riesgo gravísimo y no lo saben. No lo saben, tienen un absoluto desconocimiento de cuál es su situación, ¿no? Y es la primera vez que esta Junta de Resolución, desde su creación, hace ya casi 4 años, intervino a una entidad financiera. Y esto fue lo que le costó a su comprador, en este caso al Banco Santander, hacerse cargo de esta compañía. Es decir, el Banco Popular, un banco que otrora 5, 6, 7 años
era un banco eficiente, el banco más eficiente de Europa, en su momento costaba 1 euro. Esto, si lo llevamos y lo extrapolamos a la situación de las empresas, nos lleva a la lógica deducción de que cómo somos o cómo controlamos nuestros riesgos para que esto no ocurra. Si lo llevamos a nuestro modelo de negocio, si lo llevamos a nuestro país, a nuestro sistema financiero, económico, empresarial, etcétera, ¿no? Las dudas son muy, muy importantes. Por eso, esta ISO 31000-2018, aunque el objetivo es gestión del riesgo, se va a abrir de una forma muy específica a la gestión de otra serie de riesgos, riesgos globales, riesgos tecnológicos, riesgos estratégicos, apoyado, en este caso, de una forma espectacular por la ISO 37001, que afortunadamente, gracias a Dios, es certificable desde el año 2016. Por lo tanto, tenemos aquí una importante ayuda, herramienta para gestionar debidamente nuestros riesgos. Una combinación de la 31000-2018 con la 37001. Algunos hablan del tridente de la gestión óptima del TGO como la gestión a través de esta ISO, la 31000 en su versión 2018, de la 9001-2015 y de la 37001. Dos normas de rango superior que certifican, 9001 y 37001, apoyadas por una gestión de riesgo estratégico en la ISO 31000-2018. Ya digo que esto es bastante importante. Fijaros cómo esto es algo que ya está entroncando directamente con dos problemas gravísimos en los que se enfrentan las empresas y los gobiernos a nivel internacional, que es la burocracia y los sobornos, ¿no? Dos elementos que ya de por sí generan riesgo, incertidumbre, y lo vemos pues en muchos países. Se me caen los anillos y digo que también en España, por supuesto, ha habido muchos casos que han surgido en Europa, en Latinoamérica, en África, en Asia, pues quien tire la primera piedra, quien esté libre en este caso de algún caso que no haya pasado, ¿no? Por tanto, la importancia de que tengamos la perspectiva también de esta ISO como algo que va entroncado también hacia la responsabilidad social corporativa. Es una herramienta poderosa o es, digamos, una especie de ayudante que nos va a servir también para tener una imagen de solidez, de honorabilidad, de respeto e integridad a los stakeholders, que son los que están ahí, lógicamente los que están apoyando, los clientes, los empleados, los compradores de bonos, en fin, me da igual el sector que hablemos. La importancia que tiene para la cultura organizacional la gestión de la ética. Y la ISO 31001, aunque no lo parezca, tiene que ver mucho con la ética, porque las empresas asumen más riesgo de lo debido. A día de hoy esto es muy difícil de cambiar, porque somos humanos, porque digamos pues que nos pueden de alguna forma favorecer a que hagamos algo indebido, esa es una realidad. Ahora, ¿qué pasará cuando estemos ante los 5 o 10 años próximos, donde haya sistemas informáticos, robótica, que permita determinadas operaciones y otras no, porque pueda tomar decisiones por sí misma? Pues estaremos seguramente ante el fin de muchos de los riesgos globales que a día de hoy amenazan a la humanidad, amenazan a nivel internacional a muchísimas organismos públicos, estados y empresas, ¿no? El hecho de que podamos contar con ese factor de esa integridad, esa honorabilidad que es tan importantísima, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar con ese tema porque ya digo que es una vertiente, pero sí que nos quedemos con este tema de la ISO 37001 como refuerzo a la ISO 31000, que nada más que en este caso lo que busca es gestionar esos riesgos, ¿no? Bueno, aquí os dejo también una publicación de ISO-ORG en el cual podéis, bueno, pues tener información de precisamente actualización de la propia ISO 31000 y hacia dónde va dirigida y sobre todo qué sectores se pueden ver en este caso más implicados positivamente por el uso de esta norma. Bien, el Comité Técnico de la ISO publicó la nueva versión en febrero de 2018, simplificada para permitir a las empresas reevaluar, fijaros, no evaluar, reevaluar sus metodologías. Es decir, es una forma de decir, vamos a quitar lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a mejorar, vamos a partir, no diría de cero, pero casi de cero, reevaluemos lo que hemos hecho y veamos lo que está bien y lo que está mal lo quitamos automáticamente. Es una norma que se centra de forma exhaustiva en la atención de la gestión del riesgo. La gestión, ¿para qué? Minimizar de forma anticipada, de tal forma que incluso podamos eliminar riesgos antes de que estos se puedan producir y también se puedan multiplicar. Por tanto, se basa en dos elementos fundamentales, eficiencia y seguridad, porque aquí la palabra seguridad se entronca prácticamente a todo lo que genera, en este caso, una sensación
de que las cosas funcionan bien. Los riesgos y peligros actuales son demasiado potentes como para que no tengamos una herramienta que nos permita gestionar eficientemente y con seguridad el día a día de nuestras organizaciones. Y digo a nivel privado como a nivel público. Por tanto, va a establecer estándares relacionados con riesgos sociales y riesgos ambientales. Por eso digo que es una actualización bastante poderosa en ese sentido, que va un poquito más allá, pretende resumir, esquematizar y ser más potente, aunque lógicamente la anterior, la versión 2009, todavía tiene en sí misma mucho valor si se utiliza lógicamente con sentido común y se aplica de forma ortodoxa, ¿no? Elementos hasta ahora poco conocidos o poco utilizados como liderazgo, compromiso e integración, por las amenazas que se producen en las propias organizaciones, toman especial relevancia en esta versión 2018. Algo muy, muy importante que va, como os decía, con temas de la RSC. Es un lenguaje más sencillo, es un lenguaje más común y es más accesible. Se basa en 8 principios que no están resumidos en los 11 anteriores de la 2009. De alguna forma, lo que pretende es generar más valor por el hecho de reducirlos, ¿no? Aquí tenéis, bueno, esto ya es muy conocido, lo tenéis en internet, hacia dónde se va, mejora continua, integración, factores humanos y culturales, estructura exhaustiva, mejor información disponible, adaptabilidad, inclusibilidad y dinámica. Bueno, de eso hay una serie de principios que se habilitan en el capítulo 4 y marcos de referencia y procesos que son muy importantes. Con este triángulo de estos tres ciclos, tenemos prácticamente resumida la nueva actualización, muy sencilla y muy fácil de llevar si tenemos claro cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia, ¿no? Por tanto, integrado en todas las actividades, estructurado, adaptado a la organización, tenía que haber dicho a toda la organización, inclusivo, todas las partes interesadas. Si hay una parte que no está, es que está mal adaptada. Dinámica, con respuesta inmediata a cambios, esto a través, lógicamente, de herramientas informáticas. Basado en la mejor información disponible. Best practice, en este caso, es fundamental. Si tenemos mala información, tenemos el mismo problema. Esta ISO no es mágica, esta no tiene una bolita, no dice, hoy no hagas esto que no va a funcionar, no hagas esto que vas a tener un problema. No, la información es vital. Por eso, tener herramientas basadas, pues, como en este caso os decía, Big Data, inteligencia artificial, este tipo de ecosistemas que nos van a dar seguramente más integridad y más seguridad. El punto 7, considerar factores humanos y culturales, muy importante. La cultura es fundamental, la cultura organizacional, el cambio organizacional y, sobre todo, introduzco dos temas también que son vitales, transformación digital e innovación. No se puede querer implementar una ISO como esta en esta versión 2018 estando anclado en herramientas del pasado, sin una transformación digital adecuada, sin un cambio organizacional, porque posiblemente nos equivocaremos, no servirá para nada. Y, por último, enfocado a la mejora continua. Estamos hablando de mejores prácticas y enfocado siempre a una mejora continua. Por tanto, esto es algo que es básico. Y ahora os voy a delimitar cada uno de los puntos que trata de forma breve esta ISO 2018, de 31.000 en su versión 2018. El objeto y campo de aplicación, importantísimo. La primera parte es la fundamental. ¿Cuál es el objeto de la aplicación? Y el campo. ¿Qué campos? ¿Qué áreas? ¿Qué departamentos? Si lo voy a hacer en un proceso determinado, si lo voy a hacer a nivel global. No tiene sentido esos procesos, hacerlo solo por procesos. Hay que hacerlo a nivel global, porque un error en una cadena, en un punto determinado, llega al final. Esto ya sabéis que es de la famosa, historia de que el aleteo de una mariposa aquí, pues, no sé, en España, pues puede producir un cataclismo en la otra parte del mundo, ¿no? Básicamente quiere decir que estamos conectados, todos conectados. Por lo tanto, campo de aplicación de objeto. Referencias normativas, términos y definiciones a los cuales nos vamos a delimitar, riesgos de esta compañía, que sean absolutamente diferentes que en otra compañía, principios que vamos a aplicar, marco de referencia, y nos va a hablar de las generalidades, del liderazgo y el compromiso, de la integración, del diseño, también dentro de ese diseño del compromiso de organización y su contexto, de la articulación del compromiso, muy importante, cómo se articula, porque tenerlo no es suficiente. Y aquí llega, asignar roles, autoridades, responsabilidades, obligación de rendir cuentas, es fundamental. Si no se hace esto, no se está haciendo bien. Asignación de recursos, esto no nace solo, decir, ya la tengo aquí, ya ella sola se reproduce y ya me hace todo solita. No, hay que asignar recursos humanos, técnicos, financieros. Establecer una comunicación muy importante y un modelo de consulta. La comunicación, uno de los principales fallos en las organizaciones. Mala comunicación, hasta para un compañero que tengo justo delante de mí le tengo que enviar un correo electrónico.
A veces este modelo de mala comunicación o incomunicación de las compañías es el principal problema que tiene la misma para gestionar cualquier tipo de ISO, en este caso la de riesgos, ¿no? La implementación, una valoración, un modelo de mejora, ojo, un modelo de mejora muy importante porque una vez que la hago no me sirve para siempre, para dentro de 3 años, 5, 10, no. Esto nace y vive. Este modelo tiene que vivir igual que los riesgos viven y se reproducen y mueren o se mitigan, exactamente igual. Esta ISO tiene vida y hay que darle vida adaptándola y mejorándola, ¿no? Mejora continua, en fin. Y luego ya vamos a la parte más importante desde el punto de vista del meollo, que es la parte del proceso, ¿no? Generalidades, comunicación y consulta, alcance, contexto y criterios, cosas lógicas, ¿no? Definición del alcance, contextos externo e interno, muy importante, tanto el interno como el externo. Definir los criterios de riesgo, si es que no tenemos claros cuáles son nuestros criterios de riesgo, evaluar el riesgo y para eso tenemos que tener claro dónde están y cómo son, identificándolos, analizándolos, valorándolos y, por tanto, ya llegaría a la parte de tratamiento del riesgo. Hablamos de la selección de opciones, muy importante. No puedo tener una única opción, porque si tengo una única opción, no tengo opciones. Simplemente solamente puedo ejecutar esa estrategia con respecto al riesgo, a ese tratamiento del riesgo. Tengo que tener diferentes opciones de tal forma que pueda evaluar si en algún momento determinado alguna de esas estrategias de riesgo me va a producir un problema grave. Y ese problema grave lo puedo anticipar, incluso lo puedo cuantificar. Y ya tenemos herramientas informáticas para cuantificarlo. Preparar e implementar planes específicos de tratamiento del riesgo. Y esto lo tiene que hacer toda la organización. Más aún, lo tiene que sancionar la alta dirección. Aquí hay siempre temas de encontrarse, los temas basados en áreas de auditoría con el tema de riesgos. Son dos áreas independientes, pero es muy importante que la área de auditoría también tenga conocimiento del área de riesgos, igual que el área de riesgos con el área de auditoría. Aunque auditoría, por decirlo una definición global, parece ser que está en rango superior a un departamento de riesgos, tenemos casos que conocemos todos de auditoras que están en el banquillo, que se han sentado, que han tenido multas millonarias y multimillonarias por mala praxis, por mala concepción de los riesgos o simplemente por hacer la vista gorda y mirar a otro lado. Por tanto, tiene que haber un respeto entre las áreas y una colaboración y una comunicación. Como veis aquí, todo lo que empieza por co parece que tiene bastante sentido. Bien, seguimiento y revisión, obviamente, y registro de informe. Bueno, esto no parece nada nuevo, pero esta actualización sí que está hablando de cosas, quizá, de cambiar la óptica, ¿no? Y este cambio de óptica es realmente interesante, ¿no? Fijaros, por ejemplo, otro caso, y ya estoy terminando, de Abengoa. Primera empresa española en cumplir la ISO 32000 de gestión de riesgos. Esto fue muy celebrado. Además, la auditora externa, PricewaterhouseCoopers, fue una de las que, bueno, pues en este caso recibió más halagos a nivel internacional porque Abengoa era una compañía espectacular, con unos números fantásticos, que ganaba muchísimo dinero y con una calidad en la medida, identificación, valoración, anticipación del riesgo espectacular, espectacular. Realmente muy, muy importante y además era la joya de la corona en España durante mucho tiempo. Bien, en 2010 la firma Ernst & Young se encargó de realizar la auditoría y certificó el sistema de gestión de riesgos y no su aplicación. Esto es un problema mayúsculo. Las auditoras o los departamentos de riesgos, cuando tengan esa información, tienen que tener la certificación del sistema de gestión de riesgos y su aplicación, porque esto significa que lo estamos haciendo a medias y si lo hacemos a medias lo estamos haciendo mal. Mal. Esa concepción de la nueva ISO va precisamente hacia ese lado. En este caso, certificación del sistema de gestión de riesgos, sistema completo y aplicación, muy importante. Si no, ¿qué pasa? Pues que la ingeniería de Abengoa hizo que perdiera 1.500 millones de euros en 2018. Una empresa que tuvo que ser rescatada y que llegó a valer aproximadamente unos 10 céntimos de euro. Una empresa valorada hace unos años en unos 55.000 millones de dólares, ahora ha pasado a costar céntimos de euro. ¿Por qué? Por una mala política, por una mala praxis de la gestión de riesgos. Volvemos siempre a lo mismo. Es la causa y es el principal problema de las compañías. Y como vemos, no hay término medio. O se pone remedio o el final es cantado. La empresa o desaparece o es vendida o es comprada o tiene que minimizar su estructura para salvar lo poco que tiene de valor. Por eso no podemos tomarnos
este modelo de riesgos a broma porque es muy, muy, muy serio, ¿no? Los beneficios atribuibles a la nueva actualización de la ISO 2018 y de per se a la propia ISO 31000 son evidentes. Tratamiento del riesgo, ganancia de competitividad, reducción de costes, además real, medible. Una respuesta efectiva a los cambios hace que este tipo de organizaciones sean, de alguna forma, y si ya tienen un CDO, un Chief Digital Officer o un Chief Innovation Officer, ya son punteras, empresas que tienen gestión de riesgos, además, basadas en elementos de transformación digital e innovación. Eso es puntero y eso es algo que tiene mucho valor a las organizaciones. Identifica oportunidades y amenazas. Y digo oportunidades porque me permite también ver hacia dónde me puedo mover en la estrategia. Volvemos a lo mismo, a la ecuación estrategia igual a riesgo. Y me permite también construir una relación de confianza con los stakeholders. Esto no podemos obviarlo, ¿no? A todos los sectores, sector público, sector privado, si nos metiéramos al sector público, ay, Dios mío, eso lo daría para varios webinars. Lo que se puede hacer en el sector público a todos los niveles, en todos los países del mundo, es que no creo que se sabe ninguno, o sea, salvo los países escandinavos, que esos son de otra pasta, y digamos que, bueno, pues tienen unos altos estándares de calidad, que prácticamente pues Suecia, Dinamarca, Finlandia, esos prácticamente están fuera, ¿no? Fuera de la órbita del resto. Estamos hablando de sectores que son importantísimos, sectores privados y el sector público. Y esta norma es de casi diría, y perdonadme que lo utilices en el contexto, de obligado cumplimiento. Igual que una auditoría cuando existe la necesidad de auditar por que se cumplan una serie de requisitos, ¿no? Y esto nos lleva, claro, a unas estadísticas, ¿no? De que el 92% de los CEOs nos hablan de que los sistemas de información, sobre todo de riesgos, van a permitir gestionarlos de forma brillante, o sea, con éxito, ¿no? Y que además estos líderes de compañías están de acuerdo con que hay que alinear los procesos de riesgo con un programa eficiente, efectivo, práctico, y esta ISO aquí tiene muchísimo peso, ¿no? Y además, pues lo que está claro, nos permite también incrementar, al mejorar nuestras líneas estratégicas y tener gestionados nuestros riesgos, caer en menos coste y, por tanto, optimizar los recursos. Esto no es nada nuevo, pero a veces parece que no se llega a entender, ¿no? Y si hablamos de esto, que es algo tan importante, y hablamos de la necesidad que tenemos de medir nuestro riesgo, los riesgos de falla, podemos que esta ecuación a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y tenemos muy claro que a veces ponemos en las organizaciones el vaso tan cerca del borde de la mesa, que lo más lógico es que se caiga. O sea, es que somos quizá, estamos de alguna forma provocando que ese riesgo y su severidad y su impacto sea muy elevado, ¿no? Casos habría y quizá no tenemos tiempo. Básicamente, y ya estoy terminando, elementos tan importantes en esta ISO muy focalizados al perfil de la organización, para el proceso de toma de decisiones de gestión estratégica del riesgo, para una descripción del riesgo que me permita monitorizarlo, ver los últimos eventos, recolectar datos, ver gestión de impactos de tipo socioeconómico, impactos medioambientales, su frecuencia, los beneficios que tiene la experiencia en medir los riesgos y las situaciones que han generado esos riesgos y han provocado las causas. Y todo eso es un ambiente necesario y es muy útil, y lo vemos aquí con esta ISO, ¿no? Lástima de no tener un caso específico para ver, nos llevaría un poquito de tiempo, aunque casos hay, ya de actualizaciones, incluso de grandes empresas que han actualizado a la 2018 con relativo éxito. Claro, no se puede medir en un año el éxito, pero sí se puede medir cómo cambia la propia organización por tomar medidas orientadas a la utilización de esta actualización y en sí misma, a nivel global, de la ISO 31000. Evaluación, preparación ante el riesgo, preparación a los futuros, mitigación, recuperación. Todo esto es algo que es muy, muy, muy importante tenerlo muy bien definido. Y al final, esto nos sirve para ser responsables desde el punto de vista de la RSC. Por eso digo que esta norma y esas normas que forman ese triángulo que os decía anteriormente, generan muchísimo valor desde el punto de vista del mercado, de la marca, confianza. Y la confianza es algo que se tarda mucho en ganar y se tarda poco, como bien sabéis, por muchos casos, en perder. Y es lastimoso que lleguemos a perder esta información con lo importante que es. De alguna forma tendremos que valorar a las empresas igual que valoramos a un frigorífico o a una lavadora, ¿no? Si está A es que es fantástica, si está D mala y si es muy mala. Igual que tenemos una calificación pues para pues de un rating de Standard & Poor's, de cualquier tipo de compañía de certificación o de rating, me da igual. El caso es que hay que evaluar porque esto que veis aquí, este modelo ABCDE,
es un modelo vivo. No está siempre en A ni está siempre en E. Se va moviendo y hay que medir ese movimiento porque será la diferencia entre seguir en la brecha y trabajar y gestionar eficazmente nuestros riesgos. Y ya para terminar, hablaros muy rápidamente del modelo de las 3 capas, el modelo EPA. Este modelo se basa en entender, en planificar y en actuar. Es un modelo que está directamente entroncado con la propia ISO 31000, ISO 2018, y nos habla de un modelo de identificación, evaluación y reporting, de un modelo de planificación y un modelo de actuación basado en respuesta a riesgos y gestión de crisis. La gestión de crisis es una profesión en aumento de muchísimo valor. Vamos, ya a los casos que me he referido, ¿no? Ya nos le va a llegar, pero la importancia que tiene el tener un control y un modelo estratégico anticrisis. Las crisis se producen cuando los riesgos se desbocan, internos o externos, y eso nos puede llevar a tener que habilitar medidas y planes de contingencia, en algunos casos severos, para que no se produzca, digamos, para que tengamos que cortar antes de tiempo. Esto, como para decirlo un poco gráfico, como cuando nos entra pues una gangrena, tenemos 2 opciones: o cortamos el miembro, amputamos el miembro, o la persona se muere. ¿Qué preferimos? Amputar el miembro, que la persona se muere. Si no podemos curar a una empresa, a un entorno, a un organismo, lo que sea, tenemos que paliar de alguna forma. Y por tanto es importante gestionar esa crisis antes, lo que se llamaría la precrisis. ¿Cómo? Métricas, métodos, herramientas, con un modelo de gobierno, gobernanza de la información, con una organización, con unos procesos serios, solventes, sólidos, no me cansaré de utilizarlos, cultura y pensamiento concienciado sobre el riesgo, porque si no, pasaría como el Titanic. Curiosamente, hace unos meses, unos científicos de datos, una data scientist, a través de Google, sacaron un algoritmo y se ve el algoritmo de cómo en este caso, este Titanic, bueno, pues se hundió, ¿no? Y claro, nos habla de valores tan lógicos como velocidad excesiva, como que no hubiera suficientes personas de vigía para comprobarlo, como saber que era tenía un timón muy pequeño, con lo cual la rotación del timón impedía rotar el barco con suficiente rapidez ante una situación de un témpano. E información como, lógicamente, que la temperatura del mar, en este caso, daba lugar a la posibilidad de que se rompieran témpanos. Y todo eso en un algoritmo arrojaba prácticamente una probabilidad de que este buque se hundiera cercana al 95%. Que se hundiera o no, pues lógicamente había sus causas, pero tengamos en cuenta de que estos algoritmos y que esta información nos lleva a una clara conclusión. Los accidentes no suelen ocurrir hasta que ocurren. Y esta es una realidad que tenemos que tener muy en cuenta. Finalizo. Principios que ofrece la ISO 31000 sobre las organizaciones. Análisis crítico. Incertidumbre fundamental para evitar el riesgo. Una decisión anterior sobre los mismos parámetros puede no ser viable en una segunda ocasión. Por lo tanto, muy importante volver a reparametrizar, reevaluar. En esto la ISO 31000-2018 nos hace bastante caso. Sin riesgo no hay decisión posible. Muy importante. Y por último, afrontar la incertidumbre, ponderar la ambición estratégica y conocer nuestra capacidad real para tomar buenas decisiones. Bueno, como dice Mafalda, errare humanum est, evitemos riesgos. Pues muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en este webinar. Espero que haya sido interesante. Si no me equivoco, creo que tenemos aproximadamente 10 minutos, no más. Si alguno quiere alguna consulta, si alguno quiere alguna pregunta, pues muy gustosamente os puedo contestar. Sí, alguien. Vamos a ver si hay alguien. A ver, vamos a ver. Perdonadme que estoy intentando, a ver. Si hay, Daniel, si hay algún comentario, Enrique. Vale, Javier. Sí. Te las voy trasladando yo, si te parece bien. Sí, sí, por favor, porque me va un poco lento el... Vale, no te preocupes. A ver, porque están entrando bastantes. Bueno, nos pregunta Germán Darío que si les puedes compartir los programas mencionados para el manejo de este tema, de donde sale la matriz de riesgos. Sí, sí, por supuesto.
por supuesto, lo puedo hacer llegar a la escuela para que lo colguéis y lo tengáis a disposición bueno, del interesado en cuestión. Vale, bueno, Karina nos comenta que la actualización de ISO 31000 especifica claramente que la estrategia es igual a riesgo. Es una buena pregunta. Yo lo asimilo a estrategia igual a riesgo y además está claro que en la propia ISO se está indicando que todos los motivos por los cuales se generan riesgos están basados, al menos internamente, están basados en la estrategia. Y en el caso de externos, hay otros tipos de riesgos externos que no forman parte de la estrategia y son riesgos externos que son imponderables. Hablamos de riesgos catastróficos, riesgos de naturaleza, etcétera, ¿no? Por eso decía la importancia de tener, digamos, varias certificaciones o varias normas que nos ayuden también a mitigar. Pero hasta cierto punto es posible también esos riesgos ponderarlos de alguna forma e introducirlos dentro de la estrategia de la compañía. O sea, que sí que sería una ecuación de estrategia igual a riesgo. Vale, Antonio pregunta, si no es certificable la norma, ¿cómo hace una compañía para certificar su cumplimiento? Buena pregunta también. Las compañías están acudiendo a certificadoras, empresas que sí están certificadas por organismo internacional, por el propio ISO, en este caso, quien cede la posibilidad de que pueda certificar a otras compañías de tal forma que lo que hace es que certifica procesos. Está indicando que los procesos de una compañía se ajustan a unos criterios ponderables que están en los estándares que la propia ISO establece como estándares de alta calidad. Y quiero matizar el tema de alta calidad, porque es decir, cumplirlo suficientemente no es suficiente, va a la redundancia. Tiene que cumplirlo con un alta estándar. Entonces, lo que se certifica es una serie de procesos, pero no va a tener un modelo en el cual diga estos procesos y esta organización la puedo certificar como que sus procesos son homogéneos y que cumplen la normativa. Sino lo que se hace es que determinados procesos de esa compañía están cumpliendo el espíritu y el modelo de calidad que esta ISO quiere implementar o que esta ISO quiere proponer a la organización, ¿no? Vale, Salvador pregunta, ¿dónde puede uno conseguir estas normas? Bien, es muy fácil. Directamente se puede entrar a la página de iso.org, la página del organismo, la institución que crea todas las ISOs. Es importante no solamente entrar ahí y solicitarlo. Puede oscilar a lo mejor entre los 60 y 90 dólares, depende de lo que se vaya a comprar. Pero no solamente es la ISO, sino es lo que decías, algunas guías, la 31010, la 32004, nos afectan desde el punto de vista también de la gestión y de la creación de modelos antes de gestionar la propia ISO. Hay que entender que esta ISO es un modelo de gestión internacional, digamos, que cumple una serie de estándares de calidad, pero es un modelo. Eso no quiere decir que lo hagamos mejor o peor que otros. No nos certifica nada. Pero desde el punto de vista de la obtención de la propia certificación, al menos de lo que es el documento de la ISO, lo tenemos en ISO.org y también a través de otras páginas web como ISO Tools, que también tienen la posibilidad de vender, en este caso, de que podamos adquirir la versión digital de la ISO. Perfecto. Bueno, son muchos los que preguntan por la grabación del webinar. Les recordamos que rápidamente que mañana recibirán un email con la grabación para que la puedan volver a ver. Bueno, Joana pregunta, ¿cómo sensibilizar a la gerencia de la importancia de la gestión de riesgos? A mí me encanta esa pregunta. Yo creo que en estos casos lo mejor es ponerlo muy, muy, muy negro. Y eso se puede poner con casos de empresas que hayan sufrido graves problemas financieros, estructurales, económicos, comerciales o de credibilidad o de imagen de marca por el hecho de haber sufrido en su estrategia un problema grave y severo que casi con toda seguridad haya tenido una componente, digamos, en este caso, un impulsor que haya sido precisamente una mala gestión del riesgo. Hay muchos casos en los cuales se puede saber, además, que pasan en las noticias en todo el mundo, de empresas que han tenido graves problemas y que seguro que se puede identificar con un riesgo. Nada mejor que enseñar lo que le puede pasar a compañías análogas o similares a la nuestra, como puede ser desaparecer o perder la credibilidad o simplemente pues valer muy poco en bolsa
por el hecho de no haber hecho bien los deberes, ¿no? Eso es la mejor forma de que uno tome cartas en los asuntos y, sobre todo, a nivel gerencial, que es donde realmente uno tiene más que perder. Perfecto. Bueno, Marcos Eduardo pregunta, ¿para la implementación de la ISO 31000 debe existir algún tamaño o tipo de negocio para implementarla? No, la ISO no dice nada del tamaño. De hecho, es algo que genera mucho valor. Hay empresas pequeñas que han empezado a asumir algunas ISOs en sus estrategias, en su modelo de negocio a nivel global y han generado mucho valor en el mercado. De hecho, hay casos en los cuales compañías han llegado incluso a doblar su valor en poco menos de 2 años por el hecho de que en sus propios tarjetas de visita, no voy a decir el nombre de la empresa, no lo puedo decir, lo siento, pero en sus propias tarjetas han incorporado proceso certificado por la ISO 31000. Y es curioso cómo, y lo sé por una persona de esa compañía, cómo les ha ayudado a vender más, a tener más credibilidad en el mercado. Esto es algo que hay que tener cuidado porque no somos mejores por tener la certificación, pero de alguna forma, si estamos tomando esa certificación y esos valores, porque son valores al fin y al cabo, en una organización, pues nos estarían llevando a ser mejores y eso se ve, eso se nota. O sea que una empresa pequeña, una empresa mediana, perfectamente puede dotarse de esta guía, de esta ISO, ¿no? Vale. Bueno, Esther nos pregunta, ¿la unidad de gestión de riesgos dónde debe quedar en el esquema de la organización? Esa es la pregunta del millón y no tengo una contestación específica, tengo mi contestación y es, desde mi punto de vista, tendría que estar a la par, fijaros lo que digo, esto es un poco atrevimiento, a la par del nivel de dirección, porque cada vez es más importante en las organizaciones que la gestión de riesgos tengan cabida, y lo tienen en algunas grandes compañías, en los programas y sobre todo en las reuniones de consejo de administración. No es tanto los accionistas que muchas veces no tienen ni idea ni que incluso se han leído la auditoría de su propia compañía, pero alguien que diga cómo está pasando, la realidad que está pasando en la compañía, les puede salvar en un momento puntual de una mala situación o de algo que pueda generar un problema grave a la compañía. Por eso deberían estar alineados, si no están en la misma dirección, como un representante, un CRO en este caso, debería estar en la segunda, inmediatamente por debajo y alineado con el nivel de auditoría. Esa sería la respuesta más óptima. Vale. Bueno, Isela Karen pregunta, ¿cuánta es la variedad de los riesgos? ¿Cómo podemos clasificarlos? Yo los clasificaría de una forma muy sencilla. Riesgos que me ayudan a mejorar y riesgos que me impiden mejorar. Y desde esa percepción, todos aquellos que me ayudan a mejorar, porque las amenazas y las oportunidades son de doble dirección. Todos los riesgos económicos, todos los riesgos financieros, todos los riesgos comerciales son los que me van a ayudar. Hay otros riesgos que son los que menos puedo controlar y los que no me ayudan son riesgos de tema de RSC, de responsabilidad social corporativa, riesgos de imagen, riesgo de marca. No le puede ayudar a Facebook el hecho de que se sepa, es decir, que no sea capaz de decir, señores, he tenido un problema y le he dado a Cambridge Analytica por dinero la dirección de 1.000 millones de usuarios. Eso es un valor positivo porque alguien reconoce que ha hecho las cosas mal. Que se tenga que saber por la prensa y además en una vista en un Senado norteamericano, pues significa que lógicamente es la parte negativa, ¿no? Entonces, tan sencillo como evaluar aquello que me puede ayudar a mejorar, a mejorar mi estructura y a tener mejor visión de mi modelo de negocio y aquello que no me ayuda. Y así puedes definir dónde están los riesgos más importantes, pero a la vez los que te pueden permitir también más oportunidades. Vale, perfecto. Y bueno, para ir finalizando, Iván nos traslada la siguiente cuestión. La definición del concepto de riesgo es diferente en ISO 9001 y que en ISO 31000. ¿Por qué? Porque eso también me pregunto yo. Es una buenísima pregunta. Yo creo saber la respuesta y es que el riesgo, el concepto de riesgo va con el tiempo actualizándose, valga la redundancia, ¿no? Se actualiza y va cambiando, no es algo que sea absolutamente igual hoy que dentro de 2 años. Entonces, desde el punto de vista de la ISO 9000, con temas de calidad, está mucho más entroncado a gestión
de la mejora y de lo que es el núcleo de la actividad de la empresa. Mientras que desde la perspectiva de la ISO 31000 el riesgo es algo más global que afecta a terceros. Entonces, la ISO 9001, muy importante, pero mucho más endogámica, calidad de la compañía, la ISO 31000 más abierta, más global, lo que afecta a mi compañía puede afectar a terceros. Por eso son las diferentes formas de ver el concepto de riesgo, pero al final definir riesgo es también difícil, ¿no? Es realmente algo que no controlo. Con eso yo me quedaría. Vale, perfecto. Pues nada, antes de finalizar, recordamos rápidamente que aquellos que sean alumnos matriculados en el máster en gestión de riesgos de ALDE, en este caso, pueden seguir formulando las preguntas o dudas que tengan a través del campus online, dado a que debido al tiempo y a la enorme cantidad de asistentes que ha habido hoy, es imposible responderlas todas. Y nada, también le damos las gracias a todos los asistentes por haber asistido a este webinar. Esperamos que les haya resultado realmente de interés y también te damos las gracias a ti, en este caso, por tus explicaciones, Javier. Un placer. Muchas gracias a todos por asistir. Un saludo.